Hola, buenas tardes. El Señor les bendiga en esta tarde. Les recordamos que hoy tenemos nuestra nueva clase, la cual estamos dando desde esta plataforma. Estamos estudiando lo que es un resumen de cada libro de la Biblia. Entonces, hoy vamos a dar el libro de Primera de Samuel. Nosotros somos parte de un ministerio que se llama Viva la Biblia, una asociación que se dedica a divulgar la palabra del Señor, y en este caso, pues hoy nos lleva al libro de Primera de Samuel. Así que vamos a empezar con el pequeño resumen que nos trae hoy. El reinado teocrático. Samuel, el nombre de Samuel significa Dios escucha. Todos creo que sabemos por qué fue ese nombre. ¿Quién lo escribió? El autor es desconocido, pero se cree que fue a finales del siglo X antes de Cristo. División del libro. Pues tenemos en este libro la primera y segunda de Samuel, que originalmente formaban parte de un solo libro, pero probablemente la división se produjo cuando se tradujo del hebreo al griego y consta de 31 capítulos. Samuel describe el momento crucial de la historia de Israel, cuando pasa del gobierno de los jueces al del primer rey. El rey en este caso fue Saúl, que fue escogido por el pueblo, no fue por Dios, sino que el pueblo pidió un rey. Los personajes principales del libro de Primera de Samuel encontramos que la primera fue Ana que fue madre del profeta Samuel, a Samuel desde pequeño, cuando fue entregado al templo. Consta también del rey David, forma parte de la historia principal, y el rey Saúl también, ya que estamos hablando de los reyes. Ana era una mujer estéril, subía cada año al templo a orar por un hijo. Tenía dificultad, bueno, no quedaba embarazada, hizo voto al Señor prometiendo que si le daba un hijo, ella lo dedicaría al templo desde su nacimiento. En ese tiempo era sacerdote el rey Elí, el cual se hizo cargo de su enseñanza, vamos, desde sus comienzos, pues fue enseñado por el profeta, por el sacerdote Elí. El momento histórico del libro, pues allí es en ese periodo de transición entre los últimos tiempos de los jueces y el establecimiento de la monarquía de Israel, como hemos dicho antes. Él fue parte de ese momento histórico, le pilló ahí al profeta Samuel. Queremos resaltar en este libro, pues como no, la oración, porque fue a través de la oración donde se gestó toda esta historia. Era una parte fundamental, predominante en la vida del profeta Samuel, al igual que de su madre Ana, la cual oraba siempre por un hijo, incansablemente, hasta que obtuvo la bendición de Jehová. También hay una historia que tenemos que resaltar importante, que es la de el rey David venciendo a Goliat. Todos vemos, ¿no?, esa lucha de ese gigante que venía cada día a avasallar, a insultar al pueblo de Israel, y el Señor le dio el coraje al rey David desde niño para poder defender a su pueblo. Bueno, el resumen del libro pues lo vamos a dividir desde Primera de Samuel del 1 al 3. En el capítulo 1 al 3 vemos el nacimiento y el llamado de Samuel. Desde pequeño, como el Señor le hablaba en sueños, lo llamaba con voz audible mientras él dormía. Así fue el llamado de Samuel desde pequeño. En el capítulo del 4 al 7 vemos cómo los filisteos devuelven el arca de Jehová, ya que se lo robaron en una guerra, y en vez de bendición, pues les trajo juicio, les trajo tumores. Entonces tuvieron que devolver el arca. Todo el pueblo celebra ese hecho, y eso viene registrado el 4 al 7. En el capítulo del 8 al 15 vemos el clamor del pueblo por un rey y la elección del rey Saúl, como hemos dicho antes, en contra de la voluntad de Dios, pero escuchó al pueblo.
En los capítulos de 16 al 17 encontramos a David, que es ungido por rey. Y también vemos cómo David, la guerra, cómo David mata al gigante Goliat. En los capítulos siguientes, que forman desde el 18 al 27, encontramos cómo el rey Saúl persigue incansablemente todos esos capítulos que se hacen largos, viendo cómo dedica su vida entera a perseguir a David, intentando que no llegara a ser el rey. Vemos también cómo se gesta ahí una amistad entre Jonatán, que era hijo de Saúl, y David, la cual fue una amistad hasta el fin de sus días. Entonces, seguimos con el capítulo del 28 al 31. Vemos aquí los últimos años del reinado de Saúl y su muerte, su trágica muerte, cuando él, viéndose vencido por el enemigo, decide que su escudero, su siervo, lo mate antes de caer en manos de los enemigos. Así que este es el resumen del libro de Primera Samuel, y queremos que se os quede ese mapa mental, como decimos nosotros, en vuestra mente, para que podamos ir tomando conciencia de lo que cada libro contiene. Pues hasta aquí la clase de hoy. Os esperamos la próxima semana, el próximo lunes, deseando que el Señor os bendiga grandemente y que os volváis a conectar con nosotros. Bendiciones.